Bienvenidos de nuevo a vuestro oasis de chismes y actualizaciones sobre nuestras estrellas turcas favoritas. Ya sabéis que aquí en nombre del canal nos tomamos muy en serio vuestra sed de información sobre todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco, pero especialmente, y no lo vamos a negar, con esos dos nombres que nos hacen perder el sueño, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Estáis listos para sumergiros en un mar de rumores, chismorreos confirmados, o no tanto proyectos en el horizonte y por supuesto, esa bomba que ha estallado en las redes sociales, Can Yaman y Demet desatados? ¿1 millón de coches comprados? Calma. Antes de que vendáis vuestras casas para invertir en la industria automotriz, permitidnos diseccionar esta noticia, y muchas otras con la rigurosidad que nos caracteriza. Antes de que nos lancemos de cabeza a este torbellino de información, quiero reiterar, una vez más, lo vital que es vuestro apoyo para mantener este canal vivo y coleando. Sois el combustible que alimenta nuestra pasión por el mundo del entretenimiento turco. Si os identificáis con este contenido, si os emocionáis tanto como nosotros al hablar de Can y Demet, por favor, no os olvidéis de suscribiros al canal y activar la campanita, ese pequeño botón mágico que os avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo. Prometemos solemnemente traeros siempre las últimas noticias, los análisis más perspicaces y por supuesto, el toque de humor que tanto os gusta. Así que sin más preámbulos, demos rienda suelta a la especulación. Comencemos con lo obvio, con lo innegable, con lo que todos sentimos en el fondo de nuestro corazón. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir es, sencillamente electrizante. Desde su debut estelar en la inolvidable Erkenzicus, Pájaro Soñador, el mundo entero se rindió ante esa conexión palpable, esa chispa que saltaba de la pantalla y encendía la imaginación de millones de espectadores. Y sí, lo sabemos, los rumores de un romance fuera del set de grabación fueron persistentes, omnipresentes, alimentados por miradas cómplices que valían más que 1000 palabras, gestos cariñosos captados por las cámaras indiscretas y, por supuesto, por nuestras propias fantasías, por ese deseo irrefrenable de que la magia que veíamos en la pantalla se materializara en la vida real. Pero la vida, como suele suceder, no siempre sigue el guión de una comedia romántica. Tras el éxito apoteósico de Erkenzicus, ambos actores tomaron caminos divergentes, embarcándose en proyectos individuales y explorando nuevos rincones de su talento. Demet se consolidó como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía, protagonizando series tan exitosas como Doğduğun Ev Kaderindir, El hogar donde naciste es tu destino, un drama que exploraba las complejidades de las relaciones familiares y la lucha por la identidad, y la más reciente Aşk Taktikleri, Tácticas de amor, para Netflix, una comedia romántica moderna que demostró su versatilidad y capacidad para conectar con audiencias globales. Can, por su parte, cruzó fronteras y conquistó Italia con proyectos como Sandokan, una ambiciosa reimaginación del clásico literario, y Viola come il mare, Viola como el mar, una serie que le permitió demostrar su dominio del italiano y su habilidad para adaptarse a diferentes géneros y estilos. Y es precisamente en este punto donde la trama se complica y se torna aún más fascinante. Porque a pesar de la distancia física y de sus respectivos compromisos profesionales, el nombre de Can Yaman y Demet Özdemir sigue generando un revuelo ensordecedor cada vez que se les menciona juntos. ¿Por qué? La respuesta es simple, porque la llama de la esperanza, aunque tenue, nunca se extingue por completo. La memoria de esos momentos mágicos, de esas escenas inolvidables en Erkenzicus, sigue latiendo con fuerza en el corazón de sus fans, alimentando la posibilidad de un reencuentro, de una segunda oportunidad para ese romance que nunca llegó a materializarse por completo. Adentrémonos ahora en el núcleo de la controversia, en el meollo del asunto, Can Yaman y Demet desatados. ¿Qué se esconde detrás de este titular explosivo? La verdad, como suele ocurrir en estos casos, es que la prensa del corazón, tanto turca como internacional, está especulando sin freno sobre la posibilidad de un reencuentro, tanto profesional como personal, entre nuestros queridos actores. Los titulares sensacionalistas, como el que hemos mencionado al principio, juegan con la imaginación y la ilusión de los fans, exagerando la realidad, tergiversando los hechos y creando expectativas que en la mayoría de los casos son difíciles, si no imposibles, de cumplir. Y sobre lo de 1 millón de coches comprados. Seamos realistas, por favor. No nos dejemos llevar por el fervor del momento. Es una exageración grotesca, una hipérbole descarada. No existe ni la más remota evidencia de que Can y Demet hayan adquirido 1 millón de automóviles, ya sea juntos o por separado.
Es una estrategia burda y efectista para captar la atención del público, para generar clics y visitas en las páginas web, pero carece de cualquier fundamento real. Lo que sí es cierto, y esto es innegable, es que ambos actores han cosechado un éxito rotundo en sus respectivas carreras, lo que les ha permitido disfrutar de ciertos lujos, como la adquisición de vehículos de alta gama. Pero de ahí a comprar 1 millón de coches. La distancia es sideral. Entonces, ¿qué hay de verdad en todo este torbellino de rumores y especulaciones? Lo que sí podemos afirmar con rotundidad es que Can y Demet siguen siendo figuras mediáticas de primer nivel, iconos de la cultura pop turca, y que cualquier interacción, por mínima que sea, entre ellos genera un impacto mediático significativo. Recientemente se han observado interacciones sutiles pero reveladoras en las redes sociales, como me gusta en las publicaciones del otro, comentarios enigmáticos que dejan entrever una conexión latente, gestos que han desatado la euforia y la histeria colectiva entre sus seguidores más acérrimos. Estos pequeños detalles, por supuesto, han alimentado aún más las especulaciones sobre un posible reencuentro, sobre la posibilidad de que el destino esté conspirando para volver a unirlos. Además, se ha rumoreado insistentemente sobre la posibilidad de que Can y Demet vuelvan a protagonizar juntos un nuevo proyecto televisivo o cinematográfico. Si bien no existe ninguna confirmación oficial al respecto, varios productores y directores de renombre han expresado públicamente su interés en volver a juntar a esta pareja explosiva en la pantalla. Imaginad por un momento la expectación que generaría un nuevo drama romántico con Can y Demet como protagonistas. Sería un éxito global asegurado, un fenómeno cultural sin precedentes. Pero seamos cautos, no nos dejemos llevar por la fantasía. La industria del entretenimiento es un terreno volátil e impredecible, y las agendas de los actores suelen estar repletas de compromisos y proyectos en curso. Es posible que Can y Demet estén demasiado ocupados con sus carreras individuales para embarcarse en una nueva aventura juntos. También es plausible que simplemente no deseen revivir la presión mediática y la atención constante que generó su relación en el pasado. Lo que sí podemos hacer, y esto es fundamental, es seguir apoyando a ambos actores en sus respectivas trayectorias profesionales, admirando su talento, celebrando sus logros y disfrutando de sus trabajos. Y por supuesto mantener viva la esperanza, esa pequeña chispa que nos anima a creer que algún día volverán a coincidir en la pantalla, ya sea en una serie de televisión, en una película de gran presupuesto o incluso en un anuncio publicitario. Porque al final lo que realmente importa es que Can y Demet sean felices, que se sientan realizados y que puedan seguir desarrollando su talento al máximo. Si eso significa que deben seguir caminos separados, lo respetaremos profundamente. Pero si el destino, en un giro inesperado, decide unirlos de nuevo, será una gran alegría para todos sus fans, un regalo inesperado que celebraremos con entusiasmo. Ahora bien, hablemos un poco más en detalle sobre cada uno de ellos por separado. Can Yaman, tras su exitosa incursión en el mercado italiano, sigue explorando nuevos horizontes, desafiando sus límites y buscando proyectos que le permitan crecer como actor. Se rumorea con insistencia que está involucrado en varias producciones internacionales, incluyendo películas y series de televisión en inglés, lo que marcaría un hito importante en su carrera. Su ambición y su talento son innegables, y estamos seguros de que seguirá cosechando éxitos y conquistando nuevos mercados. Además de su faceta como actor, su labor filantrópica es digna de admiración, involucrándose activamente en causas sociales y utilizando su fama para ayudar a los más necesitados. Demet Özdemir, por su parte, continúa brillando con luz propia en Turquía, consolidándose como una de las actrices más versátiles y queridas del país. Su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes, desde la comedia romántica hasta el drama más intenso, la convierte en una artista completa y admirada. Su carisma arrollador y su naturalidad frente a las cámaras la han convertido en una de las actrices más solicitadas por el público turco. Y su reciente matrimonio con el talentoso cantante Oğuzhan Koç ha sido un acontecimiento muy celebrado por sus fans, que les desean lo mejor en esta nueva etapa de sus vidas. Así que, volviendo al intrigante titular inicial, Can Yaman y Demet desatados, quizás la palabra desatados no se refiera a un romance secreto o a una compra masiva de automóviles, sino a su energía desbordante, a su pasión inagotable por el trabajo, a su deseo irrefrenable de seguir creciendo como artistas y de alcanzar nuevas metas. Ambos se encuentran en un momento dulce de sus carreras, disfrutando de sus éxitos, explorando nuevas oportunidades y dejando una huella imborrable en el mundo del espectáculo.
En resumen, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo un tema de conversación recurrente y un foco de interés constante para sus fans. Si bien no hay nada confirmado sobre un posible reencuentro romántico, la esperanza, como dice el dicho, es lo último que se pierde. Y lo que sí podemos afirmar con certeza es que ambos actores son talentosos, exitosos, carismáticos y muy queridos por el público. Y ahora, para poner el broche final a este vídeo, quiero agradeceros de todo corazón por habernos acompañado una vez más en esta aventura. Espero sinceramente que hayáis disfrutado de este análisis exhaustivo sobre la situación actual de Can y Demet, y que os haya servido para aclarar algunos de los rumores y especulaciones que circulan por la red. Nos encantaría conocer vuestra opinión. ¿Creéis que Can y Demet volverán a trabajar juntos en el futuro? ¿Os gustaría verlos protagonizando una nueva serie de televisión o una película de gran éxito? Dejad vuestros comentarios aquí abajo y compartid vuestras ideas con nosotros. Nos encanta leer vuestras opiniones y saber lo que pensáis. Y por último, pero no menos importante, os animo encarecidamente a que le deis un merecido me gusta a este vídeo si os ha gustado, a que lo compartáis con vuestros amigos y familiares que también son fans de Can y Demet, y a que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Vuestro apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad y mantener vivo este espacio dedicado a nuestras estrellas turcas favoritas. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, familia. Seguid soñando con Can y Demet.